Bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por asistir a... está mal estas cosas, porque todo el mundo cuando viene aquí a presentar su libro, el mejor escritor o escritora que han visto los siglos, siempre. Pero un poquito de objetividad no viene mal. Y tenemos aquí, creo que, a uno de los grandísimos escritores actuales en lengua española. Desde luego está arriba de si existen estas cosas de los podium, el que también fue atleta de joven, si existen estas cosas de los podium olímpicos malagueños, desde luego está ahí. Yo recordaba estos días, antes de que empecemos a este club de lectura, donde os recuerdo que al ser un club de lectura se os invita, es más, se os pediría, es más, casi se os exigiría una cierta participación. Los que ya me conocéis sabéis que no callo ni debajo del agua, pero dadme un cuartel, por favor. Hoy vamos a repartirnos el trabajo entre todos. De todas maneras, vamos a ir introduciendo esto. Estaba recordando, decía, cuando conocí a Antonio, yo creo que era a finales de los años 80, Antonio ya había ganado el premio Ateneo, ¿no? Fue con La Noche, el premio Ateneo de Valladolid con La Noche. Y ya conocía a un muy buen amigo mío del instituto, que ya estuvo aquí también, Javier Laveira, y me habló de él. Era como conocemos a un escritor de verdad, porque entre nosotros siempre había habido, aquí alguno terminó y ha terminado siendo escritor notorio, pero aquellas cosas... Pero es que solo había poetas. Solamente había poetas, claro. Entonces, sí. Los que escribíamos versos en realidad era como decir, bueno, Málaga se hace poesía así como por defecto, ¿no? Tú llegas y es el niño poeta, pues ya está, venga, unos versitos. De hecho, Ángel Cafarena lo primero que me dijo, yo te publico tus poemas y tal. Y dijo, no tengo ninguno. Y me miró así, pues, te miró con desprecio. Claro. Es que yo creo que desde ¿cómo se llamaba? Desde... Diego de Vergara. Diego de Vergara, no. Un poquito posterior, ¿cómo se llamaba? El de El Salvador González Anaya, fue casi el último novelista famoso que dieran estas tierras. Y así que Antonio, que había escrito aquello, pues estando aquí otro Antonio que también formaba parte tanto de la pandilla juvenil de Antonio, ambos. Los niños malditos. Pues aquellos, esos niños malditos, que algunos nos dedicamos al teatro en aquella época, Antonio fue el responsable. Yo iba a traerme, lo que pasa es que queda tan mal, para que ustedes vieran que era verdad y que lo guardo como un tesoro, la chaqueta del personaje que escribió Antonio, que era el coprotagonista de una serie infantil que se llamaba La fuga del tiempo, y que fue la primera serie dramática que se hizo en Canal Sur. En los principios era un poco como los chiripitifláuticos, pero viajando, con buenos y malos, pero viajando a través del libro y de la historia. O sea que la cosa esta de ir saltando por los libros ya estaba ahí. Dimomo se llamaba el personaje, que nunca me enteré si había algún colega tuyo de la pandilla de chiquitillo que se llamaba Dimomo. No de la pandilla, pero un conocido, sí, un tipo muy gracioso. Que le llamaban el Dimomo, ¿no? Sí, porque se llamaba, no me acuerdo, Diego, no sé si Moreno o lo que sea, Morales, y entonces era Dimomo, y cada uno nos llamábamos, yo era Ansoma, y sonaba muy bien lo de Dimomo, y te lo endosé. Pues ahí está, me tocó ser Dimomo y utilizaba una piedra azul de truca, evidentemente, para viajar por el tiempo. Muchos años después... Y aquí estamos. Aquí estamos, fíjense ustedes, a dónde hemos llegado. A dónde hemos llegado. Yo que fui un perro, que es a dónde hemos llegado hoy. Es la 15ª novela de Antonio. Y aparte de ser un prodigio narrativo, me parece que es una cosa además que interpela al lector de una manera bastante especial. Como ustedes ya habéis leído, hay alguien que me ha dicho todavía no he terminado, pero ya lo sabéis, es un diario. Está escrita en formato de diario. Y es el diario de un estudiante de medicina que empieza a escribir el 23 de enero de 1991, más o menos. Esto debe durar como medio año, un curso, sí, medio curso. De enero a final de junio, más o menos. De enero a final de junio.
Hombre, Agustín, ya podemos empezar. Así empieza la novela, ¿no? Estábamos haciendo tiempo. Y todo lo que tenemos, salvo algunas notas transcritas, que creo que hablemos de ello también aquí, es la escritura de este personaje. Este personaje, Carlos, Cánovas Merchán, Carlos Carlito Carlanga, como le llama su amigo el escritor, o el que escribe, no sabemos si termina siendo escritor, y es el personaje principal de la novela. Puesto que habla de él, es la visión del mundo, que es una visión, hay que decirlo, bastante peculiar, que tiene Carlos. Este Carlos está ennoviado con una chica que se llama Yolanda, Yoli, Lili, Yolona, bicho, hija de puta, según vaya, hija de puta no le llega a decir nunca como tal, pero según vaya avanzando la relación, y que vive justo enfrente de ella. Carlos sabemos que es huérfano y toda la relación es básicamente las relaciones con los que podían llamar sus amigos o las personas que conoce, porque una de las cosas, y con su novia. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta novela? Pues esta novela nos lleva a la escritura de la formación del maltratador, del manipulador, del celópata. Es una novela que constantemente te está dejando una sensación de incomodidad constante, porque dice, hostia, es que no sales, no tienes otro punto de vista, solamente tienes el mismo punto de vista obsesivo de un señor que vuelve una y otra vez, que parece que enmerda todo lo que toca, y además es una sensación extraña que da, aparte de lo que significa esa violencia con la que se refiere a todos los demás, empezando por su novia, y especialmente a las mujeres, pero vamos, los hombres no es que salgan muy bien parados. Si hay algún momento donde él llega a la reflexión y dice, casi nadie me importa menos yo, o algo así, y viene a decir no exactamente esa frase, pero donde él, para aumentar esta idea del diario, también tiene esta cosa maravillosa de los elementos tachados, lo cual nos convierte a nosotros en voyeurs, en una época donde el voyeurismo, digamos, forma parte de la forma de estar en esta sociedad, de algo que incomoda mucho. Pero claro, uno se plantea y dice, estamos en una época donde cualquier cosa violenta puede ser vista, y cuando hablo de cosas violentas incluyo la pornografía, incluyo cualquier cosa, y sin embargo se ve o lo vemos, está ahí para verlo. Incluso algunas cosas las vemos con esa sensación angustiosa. ¿Dónde está lo que yo creo que es la maestría absoluta de Antonio en esto? En hacernos caminar con él sin dejar la novela. Porque una novela que hay un momento, yo supongo ese tour de force, te hablas tú planteado, dices, a ver, ya está, me está dejando un mal cuerpo que no. Cuando realmente, si lo que hablamos es de elementos físicos de violencia, básicamente casi no se producen en la novela. Es todo verbal. Es todo verbal. Es como una... Pero eso es tan violento, es tan incómodo, es tan... que dices tú, oye, hay que tener un dominio asombroso para conducirte a ti como lector a lo largo de toda la novela, quedarte atrapado por este villano como villano de 10. Vamos, este te ha salido redondo, es mejor que Thanos de los Vengadores, desde luego, y no soltarlo. Y obligarte a ver, porque yo creo que en el proceso, o al menos esa ha sido la lectura, en el proceso te va poniendo un espejo incómodo, un espejo de decir, no solo estás viendo cómo funciona un ser, porque no sé si voluntariamente no has querido convertirlo en el psicópata, sociópata que evidentemente apunta, sino en un individuo con una cierta normalidad de cara a los demás, sí, pero que por dentro es un auténtico monstruo. Bueno, es sociópata no,
Porque un sociópata, pues no sé, un sociópata es un tipo que prende fuego a los bosques, que está en contra de la sociedad, que hace cosas sin una diana concreta, ¿no? Y no es el caso. Y monstruo, no lo sé. Una anécdota, lo de las tachaduras, evidentemente tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente con lo que se escribe y luego uno se arrepiente, las palabras se las lleva el viento, lo que queda escrito todavía tiene una cierta permanencia y corresponde a un desbordamiento, podríamos llamar, del personaje. Y que tiene que ver, si luego hablamos con el árbol de la ciencia, el diario que ahí aparece y tal, y como anécdota digo que yo no sé aquí si ha ocurrido, pero en alguna otra librería me han dicho que han ido con el ejemplar a devolverlo porque el mío viene estropeado. Y lo que decías de monstruo, yo no lo creo así. Y es curioso. Viendo la cosa desde un punto de vista sociológico, que no es lo que a mí me interesa, ni mucho menos. A mí me interesaba crear un personaje a partir de un germen pequeño, que sí, luego lo hablamos, que fueron unas cuantas cuartillas, y crear un personaje, crear un mundo visto a través de la retina de este personaje. Pero desde un punto de vista sociológico, ahora, hablando con algunas personas, con algunos lectores, me encuentro con estas palabras. Es un maltratador, un monstruo, o como tú has dicho, un sociópata, violencia. Claro. Y el otro día en una presentación a la presentadora le dije, pero vamos a ver, ¿qué entiendes tú por violencia? Porque aquí se supone que una parte de los que nos acompañan han leído la novela, pero en ese caso no, en una presentación en otra ciudad y tal, y el violento y la violencia, bueno, las personas que están aquí van a pensar que es un tipo que va dando sopapos y mamporros a todo. No, en absoluto. Ahora se habla de violencia, pero yo creo que es una subversión del lenguaje. Alguien puede estar diciéndole a la chica, no te pongas esa camisa que se te ve el sujetador, y ahora ya se está diciendo es un violento. Claro. Bajo mi punto de vista, o por lo menos bajo el punto de vista de alguien nacido en Calle Mármoles hace unos 60 y tantos años, eso no es violencia. Violencia es si le da un sopapo. Claro. Entonces, esa violencia soterrada a mí sí me interesa, o esa posibilidad de que la cosa estalle, a mí sí me interesa, pero me interesa en esta novela y me ha interesado en otras. Por ejemplo, una historia violenta, que por cierto mucha gente me dijo, no la leo, no la voy a comprar, no la voy a leer porque habla de niños y violencia. No hay violencia, pero está la posibilidad de un estallido, como cuando va a estallar una tormenta, sobrevolando el relato. Y mal cuerpo, a mí no me dejó mal cuerpo escribir esta novela, pero porque eso yo creo que corresponde a sensaciones muy peculiares que uno tiene en el proceso de escritura, y que necesariamente no tienen que ver con el asunto. Por ejemplo, pongo las tres últimas novelas, que serían Sur, Sacramento y esta. Hombre, para Sacramento, evidente. Sur, por la complejidad que tiene de estructura, de 200 y pico personajes, que no los conté yo, pero lo contó un periodista y salían como 220 o así. Y la combinación de todas esas acciones simultáneas en un mismo espacio temporal y tal, pues parece que tenía que ser un dolor de cabeza permanente. Pues para mí me iba cada mañana a trabajar como quien va a la feria, encantado, y me lo pasé muy bien y me divertía. Y Sacramento, que técnicamente, bueno, pues parece más llevadera,
en vez de ir a la feria me parecía que cada mañana iba a misa, claro. Y además de rodillas. ¿Y por qué? Pues no me gustaba el ambiente en el que se me desenvolvía el personaje, ese mundo cerrado, no sé si porque además me tenía que someter a un código, aunque no era la primera vez, que era el atenerme a unos hechos históricos, es decir, la ficción ahí estaba muy constreñida, no había espacio para volar. Y en este caso no, en este caso era pura ficción. El personaje visto en la época en la que yo encontré esas cuartillas. Es más o menos contemporáneo de cuando estaban escritas esas. Yo me imagino que sí, pero sí. Cuando yo encontré eso fue en el año 91 y lo guardé, entre otros folios y tal. ¿Y tú lo dejaste allí y sí, te olvidaste y después un día aparecieron? No aparecieron, sino que voluntariamente hace un par de años, o cuando empezara a escribir esto, dije, oye, ¿habré conservado eso después de tantas mudanzas y tantos cambios de vida y tal? Y efectivamente ahí estaban como unas cuantas hojas manuscritas. Y el personaje en la época, pues yo creo que lo podríamos haber tomado por un chico especial, un poco raro, celoso. Y a mí lo que me interesaba era construir un mundo interno del personaje y mantener la fórmula del diario me parecía que era un tanto arriesgado técnicamente porque, como tú has dicho, el resto de los personajes iban a estar vistos según su mirada, por tanto muy, muy subjetiva, porque una novela, aunque esté escrita en primera persona, técnicamente permite al escritor, bueno, salirse de ese corsé y situar al resto de los personajes, las atmósferas y todo esto, pero aquí no. Aquí él está hablando de cómo es su madre, de cómo es su novia, de cómo son sus amigos, y te lo tienes que creer o no, porque y el riesgo está en eso, que el lector empieza a no creerse lo que él dice, claro. Empieza a distanciarse de él. Y la cosa es que no se distancia hasta el punto de que abandone el libro, ¿no? Sino que se meta en ese circuito mental que él tiene y lo sigue. Que le darán su merecido en algún momento también. Oye, yo quería preguntarte en esto, antes que estábamos hablando de ese origen común que tiene que ver con la ficción y con la creación de personajes, tú como escritor haces lo que te dicen los actores, haces un poco el proceso que suelen decir los actores, estoy preparando a este personaje, me meto y soy el personaje durante un tiempo. ¿Cómo llevas esa historia? Porque para tener una verosimilitud, de decir, aquí está hablando una persona, y además una persona muy peculiar. Es decir, tú tienes que crear, como un actor, tienes que meterte en personaje. ¿Cómo lo construyes eso? Bueno, la cocina. Sí, la cocina que se pueda contar. No, se puede contar todo, porque yo creo que los modelos no son extrapolables. Cada uno, si estuviera aquí nuestro amigo Garriga, diría todo lo contrario que yo. Claro. Y hace novelas magníficas, ¿no? Por ejemplo, diferencia con José. Él dice que empieza a escribir las novelas a partir de una pulsión, de una serie de imágenes y tal, y empieza a escribir sin saber muy bien dónde va. Yo hago ese proceso sin escribir una sola palabra, pero yo creo que es por pereza o economía de medios o lo que sea, porque a veces he iniciado ese trabajo mentalmente y he llegado a un callejón sin salida. Entonces me he ahorrado escribir 30, 40, 50 páginas para nada, ¿no? Entonces, normalmente mientras estoy escribiendo una novela estoy pensando en la siguiente, dándole vueltas, más que meterme en los personajes, que también es construir la historia mentalmente, la estructura de la novela, que sea una estructura novedosa para mí, no un calco de algo que ya haya hecho. Y aunque en algún caso se me ha quedado como el germen de una segunda parte, pero eso es otra cuestión. Y es cierto que hay algo de trabajo de actor en esto, porque es meterte en la piel
de otro personaje, en este caso uno, pero también en el de la novia, en el de la madre o en el de otros amigos. Y tener un poco la capacidad empática para ponerte a discurrir como gente que no piensa como tú. Claro. Y con gente que es diferente, que es mejor que tú o que es peor que tú, pero con personajes que son diferentes. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando escribía Las bailarinas muertas, que es una novela que apareció en 1996, pues yo me recuerdo sacando al perro que tenía y tal, dándole vueltas a la novela continuamente, yendo en el coche, imaginando cómo iba a ser todo, la música verbal que eso tenía, manteniéndola viva, como el que echa leñas a la caldera para que eso no se apague. Pero eso poco a poco fue decreciendo con el tiempo, no sé si es la edad, la costumbre o lo que sea. El caso es que ahora yo estoy trabajando intensamente durante unas horas al día y luego echo la persiana y ahí se queda todo. O sea, como los grandes actores que dicen, sí, todo esto... lo hacen, sí. Lo hacen y lo dicen y lo cuentan y dicen, oiga, yo ya... Que tengo que ir a mi casa. Yo me tengo que ir a mi casa y no puedo llevarme aquí a más B o al destripador por la noche, porque no pueden aguantar Jack Nicholson con la sierra en la cama. Es un poco desagradable. A veces se te ocurre algo y lo anotas o lo que sea, o lo añades, pero normalmente no. Normalmente cierro el ordenador y hasta el día siguiente. Hay un elemento que has mencionado y que después pensaba que tiene que ver, digamos, con lo que te pone a ti como escritor. Evidentemente tu profesión es la de escritor, pero es una profesión que ha venido sobrevenida a partir de una pasión, de una... Sí. Entonces, más allá de la dificultad de mantener ambas cosas, de que te puedas ganar la vida y seguir haciéndolo, está claro que el proceso de escribir a ti te tiene que poner. Es decir, el sudoku que tú digas, se me ha ocurrido que voy a hacer esto, y esto es... Esto está planteado como un tour de force. No es solo también. para apagar la luz. Sí, no, esto es para tener la satisfacción de he podido hacerlo. A mí hay algo que yo te quería preguntar a ti como lector, porque hay algo importante en esta novela. Hoy te preguntaba, evidentemente sí conocía El árbol de la ciencia, pero no conocía las otras novelas a las que te referías, como eran El enano o como las otras novelas que tiene la madre, que el otro coge y que su amigo Miguel se las tira por tierra cada vez que puede. El proceso de utilizar otras novelas, que aquí en literatura, dentro de la literatura hay mucha metaliteratura, hay la cosa esta de verte a ti reflejado. Hay un momento, por ejemplo, cuando el personaje del árbol de la ciencia, ¿han leído ustedes El árbol de la ciencia? ¿Lo tienen más o menos en la cabeza? Sí. Vale, Andrés Hurtado, de alguna manera tiene que ver como espejo y se lo deja, suponemos, Miguel, ya cuando nos convertimos en el lector que adivina qué está pasando realmente, más allá de lo que nos cuenta. Es lo que él interpreta, que eso es un mensaje subliminal. Bueno, evidentemente él cree que todo el mundo está haciendo una conspiración, que todo es porque él está allí, evidentemente. El personaje, si no fuera por lo que es, por esa dureza constante y ese maltrato verbal, la verdad que hay algunos momentos donde dice, pero este tío, aparte de obsesivo, es tonto del culo en algunos momentos, o al menos así lo parece, porque dice, hostia, ¿cómo puedes ver la realidad tan deformada, ¿no? Pero lo que me refería es, están puestos también voluntariamente para que él, como lector, tenga una cierta posibilidad de verse reflejado, tanto como un personaje que más o menos sigue líneas parecidas a lo que él hace, con esa especie de misantropía, sí. Como al contrario, ¿no? Y sin embargo él no se da por aludido, y cuando hay alguna historia de decir, a lo mejor este me lo está dando por él, se va a la otra novela que rápidamente reafirma sus convicciones. Hay una cosa que realmente, ¿cuándo decides el título?
Porque el título, aparte de la imagen que ya nos enteramos que la había encontrado María del Mar y que es fantástica en la portada, ¿cómo decides este título? Pues yo no creo ni en las musas, ni en el Espíritu Santo, ni en nada de esto, pero a veces las cosas vienen porque vienen. A mí el proceso creativo me interesa bastante por lo que tiene, no de mágico ni nada, pero sí tiene algo que escapa al dominio de la razón, y probablemente porque está ligado al subconsciente, a ensoñaciones, a procesos de lecturas pasadas, y que de pronto aparece ahí algo que no sabes si lo has inventado tú, si tiene que ver con algo que leíste hace 30 años o lo que sea. Entonces, no, yo empecé a escribir la novela con un título provisional que era Lluvia, Vale. que es un mal título, pero para tener el documento en el ordenador. Y además era porque desde el principio pensé que tendría que acabar con el comienzo del verano, y que el personaje pues confiaría en el futuro, que vendría la lluvia y que en cierto modo lavaría todo eso y tal. Y un día, pues así sobre la marcha, me vino la frase: yo que fui un perro. Y dije, pues este va a ser el título. En los títulos míos han ocurrido cosas bastante dispares, desde el comienzo que de la primera palabra que tenía el título fijo, que casi nunca ha ocurrido así, pero en algún caso, hasta casi tener que ir a la calle a pedir por caridad un título porque la novela iba a salir. No recuerdo, por ejemplo, Los héroes de la frontera. Andrés Trapiello me dio una lista, Pérez Reverte me dio varios títulos, no me leía ninguno, porque no habían leído la novela, ni sabían de qué iba, ni nada. Pero lo que él había desechado. Sí, así como... Trapiello tiene por lo menos entonces tenía una libretilla con 40 títulos. A la triste en Flandes. Sí. O por ejemplo, la que antes he mencionado, Las bailarinas muertas. Yo la presenté al premio Herralde con ese título, y cuando me dieron el premio y tal, me dice Raquel de la Concha, que es mi agente, dice, bueno, ¿y qué título le vas a poner? Y dije, pues Las bailarinas muertas. Me dijo, qué horror, ¿no? Y dije, ya. Entonces llamé a Herralde, el editor, y le dije, oye Jorge, que el título que lo cambio, porque... Me dice, ¿por qué? Es buenísimo. Y dije, pues que a Raquel no le guste tal. Y dice, bueno, piensa otro. Y estuve dándole vuelta, y claro, así en frío no me salía nada. Y pensé, la novela transcurre gran parte de ella en el paralelo de Barcelona, y pensé, paralelo Barcelona. Y se lo dije a Raquel, y me dijo, está muy bien. Llamé a Herralde, le dije, oye, ¿qué te parece paralelo Barcelona? Y me dijo, horrible. Dice, me suena a Objetivo Birmania. Digo, bueno, pues, ¿por qué no preguntas en la editorial? Haz un referéndum o algo. Y hablando con Raquel, digo, oye, que le parece fatal y Las bailarinas muertas le gusta. Dice, bueno, pues sí, Las bailarinas muertas ya le sacamos algo por otro lado. Y me imagino que se refería a dinero, que no fue, pero bueno. Y llamo a Herralde y digo, oye Jorge, me dice, concedido, paralelo Barcelona. Es que yo te llamaba para decirte que era Las bailarinas muertas. Al final de la conversación colgué, el libro iba a salir ya. Y no sabía ni cómo iba. Y ya no me enteré llamarse bien cómo iba a salir. Menos mal que fue como fue. Con eso te digo que, en fin, han pasado cosas bastante curiosas, ¿no? O Sur, lo mismo, ¿no? El título provisional, que también fue un premio y tal, iba con el título provisional de Sur, que yo y la había escrito toda la novela como mediodía, es decir, el sinónimo de Sur. Vale. Y cuando me llaman por la noche y tal, me dicen, no, y tal, y mañana tienes que venir a Madrid, rueda de prensa, no sé cuánto y tal. Y digo, bueno, pues diré el título verdadero. Y toda la gente del jurado, Luis Mateo Díez, no sé cuánto y tal, me dice, pero si Sur es buenísimo y tal. Y pensé, bueno, ahora me vi delante de los periodistas diciendo, no,
la novela Mediodía es una novela que transcurre en un día, pero que entonces dije, esto va a ser un batiburrillo y opté por Sur, pero también fue así un cambalache. Oye, me gustaría que vosotros hablaréis, porque si no, esto al final de Club de Lectura no tiene nada, no tiene un pimiento. Así que, ¿quién ha leído la novela de los que estáis aquí? Bueno, da igual, o sea, Servidor. 30 páginas valen, cuenta como lectura. Leéis poquito, ¿eh? Voy a aprovechar ahora el momento donde anunciamos los puritos y el coñac y esas cosas que se hacen en los deportes y tal. Hay que comprar libros, señores, si no, esta la librería y todo, incluyendo nosotros, este señor que hace su trabajo y yo mismo, no tenemos para comer. Y este señor también, que tiene lo suyo. Yo sé, no está bonito, a él le toca hablar de la parte artística, creativa, y yo les recuerdo a ustedes que vivimos de esto. Bueno, ha terminado ya el momento, pero quédenselo en la cabeza. No se vayan y sin comprar un libro, no me sean chungos, que esto tiene que durar. Te ha faltado decirme mejor eso que delinquir. Exactamente. Bueno, esto es una forma de delincuencia también, ya no juvenil. sé. Juvenil. Ustedes mismos, los que hayan leído la novela, quiero escuchar cuerpos que se le hayan quedado a ustedes. ¿Cómo la sitúan? ¿Les parece un texto interesante, menor, brillante? ¿Qué? Brillante, bien, venga, Tica. Siempre tiene que ser ella. Le voy 9,5 tienes esta semana. Bueno, muy brillante. Di tu nombre, anda. Brillante porque yo creo que el estilo que tiene Antonio siempre me lleva a la lectura de sus novelas, pero además lo digo, se lo he dicho muchas veces a él, es que no me importan los argumentos como el estilo. O sea, cuando estoy leyéndolo, siempre me da como una ráfaga y digo, este tío, ¿cómo escribe así? ¿Sabes? Porque además son frases cortas, es un estilo muy impresionista eso, frases cortas y el subconsciente, que a lo mejor otro, de una forma normal, hubiéramos puesto 2 puntos, no sé, no, él, frases nominales, ¿no? Sustantivos potentes, además que rápidamente es como si que te dan un bofetón, ¿no? Al lector, que no pierde un ápice del interés, por lo menos es el efecto que consigue conmigo, ¿no? O sea, que yo lo leo me leí todo, lo he leído todo, lo suyo, pero que no es por pasión, porque bueno, Antonio lo conozco relativamente desde hace poco, ¿no? Que no porque sea tu amigo. No, somos de la misma generación y tal, pero no coincidimos en los ambientes. Y entonces lo leí todo, pero es que vuelvo a leer esto y a mí Sacramento me encantó y este me está gustando mucho. Al principio el personaje no me resultaba tan repulsivo. Fíjate, me parecía un pobre chaval. Un tontorrón, ¿no? De esto que está perdido y que, bueno, también, por eso le pasa, como me he movido mucho con los adolescentes, pues lo veía igual, ¿no? Un idiota, bueno, pero un idiota no, un chaval que está perdido, simplemente. ¿Tú qué te dedicas a eso? Eso me interesa. ¿Crees que refleja, bueno, que te has dedicado muchos años, que refleja realmente la forma de hablar, de pensar, Total, y además, yo que tengo, cuando Antonio ha dicho, para mí sería eso de decir, no te pongas esta blusa, yo no lo veo como él, yo no lo veo como él, yo lo veo como un maltrato, porque... Claro, no, he dicho que no es violencia. No es violencia, no, pero yo lo veo como violencia psíquica. Es que, bueno, yo también me muevo también, tú sabes, ¿no? Con una mente femenina reivindicativa y tal, ¿no? Y entonces, claro, las palabras tienen mucha resonancia ideológica, ¿no? Y claro, la violencia no es solamente un bofetón, muchas veces un bofetón no es ni siquiera violencia, es un impulso que te ha llevado mal hecho, pero lo que mina realmente son las palabras y son eso que va suavito y te hace muchísimo daño, ¿no? Entonces yo a las chicas pues la veo como muchas mujeres, ¿no? Muchas jóvenes, que yo he tenido también esas alumnas dependientes totalmente ¿no? Que se obnubilan con el chico, que son dependientes de ellos, pero luego se rebelan, pero no son capaces, yo que no he llegado hasta el final, por eso no sé si han roto, si ha sido capaz de romper con él y nada, ¿no?
Pero bueno, me encanta. No sabemos realmente cómo piensa la chica, lo único que sabemos es cómo él cree que piensa en cada momento. Sí, bueno, pero por lo que hace algo se deduce de, se deduce de ella, claro. Bueno, que yo me estoy... Pues, siguiendo... Porque ayer tarde me leí 100 páginas y no me podía ni acostar, pero digo, no me ha dado tiempo de leerlo entero. Ya, no. A ver. Pues siguiendo lo que el tono de Héctor, Dios se lo pague, ¿no? No, Dios te lo pague, no. Al revés, te lo tengo, ¿sabes? No, pero me parece muy interesante lo que dices y yo es por donde quería ir al escribir la novela. Y por eso te decía que, hombre, que monstruo. Porque yo he oído a muchísimos hombres hablar como habla él. Sí. Pero ahora, antes, y no antes te digo ya en ambientes cargados de testosterona como el ejército o algo de esto, ¿no? Donde eso era suavísimo, porque estaba asumido que ese control formaba parte del cariño que se tenía a la otra persona. Y tampoco es alguien que va por la vida de rositas. La cita primera es: a nadie le desearía ser yo, ¿no? Es una persona que sufre, que está atormentada porque no tiene control de lo que está ocurriendo a su alrededor, y está frustrado porque no tiene ese control. Y esto lo hemos visto muchas veces, y el caso de chicas que están pues eso, entusiasmadas con uno y que cuando lo conoce de verdad se quiere despegar y no después lo consigue. No sabe de qué manera hacerlo, claro. ¿No? Empiezan a hacer lo que en ciclismo se llama hacer la goma, ¿no? Sí. Que te quedas, vuelve. Además viven uno enfrente del otro, que eso también es claro. otra. Es la idea del observador, el observado, que parece que es una vigilancia como de una película de estas que están en la trinchera y hay un soldado enfrente del otro. No, si ahora estuve pensando cuando lo iba a escribir, si lo situaba en el momento que encontré esos papeles o si lo situaba ahora, porque daba lo mismo, pero sí cambiaba un poco la forma de control. Ahora están las redes sociales, WhatsApp, no sé cuánto, te lo tenía que haber introducido todo eso. Como me parecía anecdótico. Y por otro lado, lo que decía, ¿no? El chico está atormentado y además sufre por los celos que son presentes, retroactivos y casi futuros, ¿no? En ese sentido es un tipo, no quiero decir que eso sea estupendo ni nada, pero que paga lo que siente, desde luego. Sí, lo paga, y que los celos son un producto de la imaginación. Claro. Lo mismo que el miedo, eso son productos de la imaginación. Es pensar en algo que no tienes constancia de que ha sucedido, que tú te estás inventando y que te atormenta. De hecho es terrible esa descripción que hace a medida que digamos que... Porque además es alguien que a mí me llamó un poco al principio cuando se refiere unos elementos que aparecen una y otra vez. La maceta con las pilistras, que nosotros llamamos pilistras. Él es especialmente pijín a la hora de elegir siempre los nombres y los adjetivos y esa manera de intentar controlarlo todo. Esto me decía Antonio Orejudo, en la presentación en Madrid, y que él se había reído en muchos momentos. Antonio Fontana dice que es una gran comedia, pero Orejudo decía que se reía precisamente por estas cosas. Me decía, bueno, que en vez de decir que tiene una erección, habla de circulación peneal, no sé cuánto, que es medio cómico, ¿no? Y volviendo a lo de antes y a lo que diferencia un tiempo y otro, yo estos días he vuelto a leer una novela que en tiempos la había leído, porque yo tengo la manía desde los 11 años de apuntar todos los libros que leo. Entonces tengo una cadena de todo lo que he leído. Y lo pasé en su día al ordenador, entonces dando así. Y he vuelto a leer El túnel de Ernesto Sábato. Sí. Y lo leí hace 45 años. Y que en nuestra generación era como una novela mítica. Es malísima. Es malísima. Es malísima. Sí, no tiene ni pies ni cabeza aquello. Pero
tú oíste, o tú eres más joven, pero ¿alguien de mi generación oyó decir que es la novela de un maltratador? No, claro. Pues la novela de un maltratador. Claro. Este chico es un angelito al lado Claro. del protagonista, del Castell se llamaba, que conoce, primero de un modo muy absurdo, en una exposición, él es pintor, a una chica que se fija en un rinconcito de un cuadro que ha pintado y entonces dice, esta es la mujer de mi vida porque se ha fijado en esa esquinita del cuadro. Y la persigue, la acosa, ella está casada, consigue acostarse con ella y continuamente la está sometiendo al 3er grado y al 5.º grado y al 9.º grado. ¿Por qué me has dicho el cielo está calmo? Es que yo soy calmo, es que no te gusto porque te gustan los tíos más bravos, que no sé qué. Pero la novela de y en el túnel acaba matándola. Claro. Pero nadie entonces jamás dijo que era la novela de un maltratador. Eso sociológicamente tiene interés, es curioso, aunque digo que a mí no es lo que me lleva a escribir. Pero nada de eso. Eres consciente, porque tú no das puntas sin hilo. Y en este dominio del lenguaje, ayer le preguntaba a Juan Cobo, con su último libro de poemas, Juan Cobo Wilkins, que hace toda una variación formal sobre, digamos, los modelos del amor. Le decía, ¿existe el amor, tal y como lo entendemos como tropo, en este caso de la poesía, pero en general, como tropo de nuestra narrativa esencial como seres humanos fuera del lenguaje? Es decir, ¿existe algo fuera del lenguaje? Y aquí, por ejemplo, es un caso curioso porque gran parte de esto que tú planteas, lo que antes percibíamos como violencia, la primera batalla y la principal se ha producido en el lenguaje. Sí, claro. Lenguaje inclusivo, lenguaje no sé cuánto y tal. Es decir, cuando tú sacas esta novela y haces este ejercicio de años anteriores, aparte de los elementos técnicos que nos has contado, ¿tú eres consciente de que esa lectura se puede producir? Es decir, que nos va a suceder como a ti te ha sucedido cuando vuelves a retomar el túnel, es decir, ahora tenemos unos ojos diferentes a la hora de leer, no sé si más libres o no, no sé si más avanzados o no, yo todavía no soy capaz de decirlo. Puede suceder, pero ese no es asunto mío. Ese no es asunto tuyo. No, que va. La valoración es como la bolsa, sube, baja, pues allá cada cual. Yo lo que intento es hacer lo mejor que sé a la hora de escribir. Y luego tú al empezar has hablado del podium y de todo esto. Bueno, en fin, en atletismo está muy claro porque hay un cronómetro en esto. Pues, a saber, y escritores que desaparecen y en siglos siguientes se recuperan y tal, esa es la historia. Pero bueno, en el caso del túnel no creo que, y de hecho Sábato lleva mucho tiempo sumido que nadie lo vuelve a leer. Sí, porque yo me imagino que en la época, porque es un libro que se publica en el año 48, sí, pues muy rompedor, pero no por cómo está escrito, sino por lo que cuenta. Pero claro, lo que cuenta, cuando pasa el tiempo se desvanece y te quedas con el esqueleto y ves que está lleno de polillas por todos sitios, que está mal escrito, que las metáforas a las que recurre son casi pueriles en muchos casos. Hay alguna página que dice, bueno, si hubiera tirado por ahí estaría bien y tal. Pero por el contrario, lees Madame Bovary y va subiendo y cada vez va subiendo más. No creo que a Flaubert nadie nunca le pueda achacar esto que yo le estoy achacando a Sábato, ¿no? Porque se esmeró muchísimo y a conciencia de que esa arquitectura fuera muy, muy sólida. Entonces, pues me imagino como las catedrales y las iglesias que hacen con escayola y con mucha filigrana, pero que en cuanto vienen 4 temporales y 25 años, pues aquello te da grima un poco de verlo, ¿no? Hay una cosa, no te quiero meter un berenjenal, pero vamos, si tú... Ahora, perdona, no, la cuestión es saber si uno es capaz de hacer catedrales o por lo menos iglesitas románicas que aguanten el tiempo. Sí, por ¿no? lo menos tienes que ser consciente de lo que eres capaz de hacer, básicamente, ¿no? De cuáles son o tu determinación a hacerlo y a
a no darlo por bueno cuando tú dices, bueno, esto ya se mantiene, venga, que se lo lleve el editor y que allí le echen un ojo y no sé cuánto y lo sacamos y a otra cosa. ¿Tú habrías novelas tuyas ahora visto que tú dirías, la voy a quitar? ¿O crees que te sostienen el paso del peor lector, digamos, el más duro, que debe ser tú contigo mismo, ¿no? Y en la editorial Galaxia hemos llegado al acuerdo de sacar una novedad y recuperar una novela del pasado. Ajá. Hasta ahora a las que he recurrido han aguantado. Por ejemplo, La noche que tú hablabas, que es del año 86, sí la he leído varias veces porque ha tenido reediciones y tal, y para mí aguanta perfectamente. Mejor que alguna de las posteriores. Y hay una que no lo sé, pero porque no la he vuelto a leer desde que se publicó en el año 93, que con esa tendría dudas, que se titula Modelo de Pasión. No lo sé, porque ya te digo, desde el año 93, o no, el 95 por ahí tuvo una reedición, pero son 28 años sin leerla y no lo sé, no tengo ni idea. Las demás las sigo firmando. El nombre que ahora digo, que se publicó en el 99, y que para muchas personas es la novela que más les gusta y tal, cuando la ha recuperado Galaxia sí que le di un buen meneo porque había cosas que no me gustaban cuando salió en su momento, y sí la he dado por buena con una corrección severa. Ajá. O sea, que eso está bien, ¿no? Eso de ir mirando los textos y irlas puliendo. Pero, por ejemplo, sí, este año o el año pasado se recuperó el sueño del caimán y no cambié nada. O Las bailarinas muertas también se recuperó y bueno, cambié el nombre de un tipo que era un indeseable y ya está. Tú no vas a salir más en mis novelas. Sigues utilizando los colegas y los metes en las novelas disfrazados con sus propios nombres. Sí. Eso ya es la marca. Bueno, perdona, yo quería hacer 2 preguntas. Claro. Primera, si puedo preguntar, porque yo no he leído el libro, lo acabo de comprar. No importa, claro que puedes preguntar. Y quería preguntar si tiene algo de autobiográfico. Pues me imagino que sí, como todo. Yo creo que aunque se escriba ciencia ficción, pues siempre hay una parte de tu mirada al mundo. Cuando alguien está describiendo el miedo de un astronauta en una nave espacial por Marte y tal, estará recurriendo a su propia sensación de miedo y todo esto. Eso puede ser muy lejano, pero bueno, para mí la realidad es tan compleja que no tengo que inventar naves espaciales ni nada de esto. Concretamente, en lo anecdótico, pues podría estar un personaje que es amigo del protagonista al que se ha referido Héctor, que es Miguel, y que habla de que gana un premio de relato en el País Vasco. Yo en el año 79 lo primero que escribí fue un relato y fue premiado en el País Vasco. Y ese personaje puede que tenga algo que ver, y además sale con una chica que se llama Inmaculada Berruezo, que Antonio Melveo la conocía muy bien. Era una novia mía que él me quiso quitar, pero no pudo. O sea que ese sería el homenaje de este tipo, sí. Pero en concreto ese personaje puede tener algo de mí, y hay algunos otros elementos, incluso algún pensamiento que puede tener el protagonista, y esto lo he hablado con algunos lectores hombres. No es raro que algunos de los pensamientos que él tiene lo hayamos tenido muchos hombres. Lo que pasa es que, bueno, te metes en el circuito y te sales. A este le cuesta más salirse de ahí, ¿no? Eso es muy curioso, porque no sé hasta qué punto... no sé qué feminista decía, no lo recuerdo, qué política decía en él. ¿Y la segunda pregunta? Ay, perdón, sí. La primera la hice antes, si podía preguntar. Como no lo he leído, esa era la primera.
Es que todos los hombres, en el fondo, somos, somos pedófilos, porque todos los hombres siempre nos gustan más mujeres más jóvenes y cuanto No, más yo jóvenes. no. No, pero tú no. Oh, que tengo otras cosas mucho Otras peores, cosas seguramente, peores. pero eso no. Y además es una fijación. Yo me acuerdo cuando mi hermana tenía 9 años más que yo y yo con 11 o 12 años, claro, ellas tenían 19, decía, joder, yo quiero, y las niñas que tenían 12 años a mí no me gustaban, y eso se me quedó ya para siempre, y el hundimiento, y a lo mejor por eso me dediqué a escribir, porque ya el hundimiento total fue cuando yo tenía 15 años y una amiga de mi hermana dijo, ¿es tu hermano? Sí, y tal, y dijo, ¿y qué edad tiene? Y la amiga de mi hermana dijo, ¿qué tiene? 9 años, y yo tenía 15. Y fue el hundimiento del Titanic absoluto. Todas mis aspiraciones con 9 años, en fin. Pero sí hay una reflexión muy interesante en todo esto, como tú bien dices, hay pensamientos que tú como hombre, que yo creo que hay una cosa muy interesante en los tiempos que estamos viviendo, es que empieces a reflexionar sobre hasta dónde llegas, qué posibilidades tienes, cómo construyes la realidad, hacia dónde vas tu deseo, qué relación mantienes con los demás, sobre todo con las demás. Y claro, hay elementos que evidentemente a todo el mundo en algún momento se le han pasado por la imaginación, sobre todo si en esa especie de discurso interior. Y cuando eres muy joven. Y cuando eres muy joven, evidentemente. Y piensas que la otra tiene más experiencia que tú y te han querido mejor que yo, te han querido más que yo estoy por debajo. Básicamente un chavalín inseguro que intenta mantener el control por encima de todo y que no se permite ninguna emoción, ni siquiera, o sea, la descripción del deseo y todos los actos sexuales es de una represión, ¿no? Represión absoluta, de una tristeza completa, de decir, pero es que este hombre que no folle más, por Dios, porque es que lo pasa cada vez peor. Lo tiene, peor, no, peor. lo tiene que es pagar. Peor que un cura, vamos. No, pero tiene sí, pero y eso algunos que hemos vivido la represión lo hemos oído, ¿no? Tiene, claro, biológicamente la pulsión, el deseo, y luego cuando consigue satisfacerlo, el placer, viene la penitencia, lo tiene que pagar, y su gran choque mental es cuando ve a la novia, el deseo que la chica esa tenga tanto deseo y a quién más habrá deseado y no sé cuánto y tal, llega al placer y no lo paga, no tiene penitencia ella, y eso a él le dice, pues no es muy decente. Sí, es bastante flipante. Pero eso no es extraño, por lo menos antes, no es demasiado extraño, ¿no? Sí, es una somos frívola, hijos. es una loca. Claro. Esto no se lo toma en serio. Señores, señoras, que pregunten. Venga, Temi, que lo conocimos el otro día. Vino por primera vez y ya está repitiendo. Director de cine, también. Cuando me dijiste que venía Antonio... Pégatelo bien ahí. Ok, pues me entusiasmé muchísimo. Antonio, yo te contacté a ti hace más o menos 2 años por email. Yo soy Temístocles López y soy director de cine, y te contacté porque había pensado en que quizás se pudiese hacer una adaptación de Sur como película, pero cuando la empecé a leer de verdad, o sea, y vi las dimensiones, pues me di cuenta que era materialmente imposible. Pero a mí me ha impresionado muchísimo esa novela porque es prodigiosa por la cantidad de personajes, la cantidad de puntos de vista, de vidas completamente diferentes que se conjugan allí en esa historia. Y bueno, te considero un grandísimo autor. Recuerdo que te dije que me recordabas un poco en tu escritura a Don DeLillo, que me imagino que conoces sí. bien. Y nada, me encantaría conocerte un poquillo más y de pronto a ver si a lo mejor hay alguna idea que pudiésemos adaptar, si te interesa y tal. Pero bueno, nada, yo me quedé muy impresionado con Sur, de verdad. Es la única novela tuya que he leído
pero me parece monumental, monumental. O sea, digno de Balzac, a ese nivel de complejidad, de variedad de personajes, de vidas, de psiques, en fin, un gran autor, y me encantaría poder conocerte un poquillo más, si es posible, de alguna manera. Muchas gracias. Pues, Temi, ahora que estás diciéndolo, tú hiciste también la adaptación de tu propia novela del Camino de los Ingleses. ¿Cómo es eso de adaptarse? Porque además tú eres un gran amante del cine, un gran amante de la literatura, sabes que son dos lenguajes completamente distintos, aunque no lo parezcan. ¿Qué tal fue la experiencia de adaptarse a uno mismo? Y segundo, ¿hay alguna novela de las tuyas que tú dirías, porque ya conoces más o menos, que dirías, esto tiene una buena adaptación cinematográfica? Está aquí el productor y músico y todo de El Camino de los Ingleses. ¿Que cómo fue? Bueno, pues en principio me lo tomé como un regalo envenenado, porque no era algo que me entusiasmara mucho. Era como volver a la mili. Si ya lo había escrito, y ahora hacerlo de otro modo. Pero bueno, una vez aceptada la cuestión, pensar básicamente en eso, que yo no tenía que hacer una prolongación de la novela, sino que la novela quedaba aparte, y que con el germen de la novela, con algunas de las cosas que aparecían en la novela, había que hacer otra cosa, sin perder el espíritu de la novela. Pero básicamente era eso, el espíritu. Recuerdo que hice una lectura de la novela con rotulador de estos amarillos y arrancando páginas, y lo que no servía como materia para ser adaptada a un guión, y básicamente eso, entrar en otro lenguaje, y olvidarme de que era novelista y que en ese momento era guionista. Como tú has dicho, tenía experiencia para escribir guiones, y por eso Banderas y Antonio Melibeo me encomendaron la cuestión, porque conocía la técnica, el lenguaje, y ya está. ¿Y alguna posterior que aunque no fueras tú directamente? Porque hay gente que me dice, después de la experiencia, es mejor que uno no se adapte a sí mismo porque tiene demasiada cercanía. Tú te lo tomaste como otra... Sí, pero probablemente por esa división mental, ¿no? De soy novelista, soy guionista, aunque hace mucho que no escribo guiones ni nada de esto, pero saber que conocer ese mundo, y saber que no puede ser una película un calco de la novela, porque eso es imposible, porque además sería una muy mala película. Yo me imagino que, haciendo un paralelismo, tiene que ver con lo que sería una traducción literal de un idioma a otro, de un libro. Una traducción literal es mala. Aunque vayas palabra a palabra, al final el espíritu de la obra original se ha perdido en esa traducción literal. Hay que reinventar y desechar determinadas cosas. Es decir, para ser fiel, estrictamente fiel, hay que ser infiel. Claro. Y en el caso de la adaptación de la novela, fue exactamente eso. Desechar mucho de lo original e inventar otra cosa. En cuanto a que uno es el mejor o peor guionista, yo creo que es un mal adaptador si solo eres novelista y tienes una idea equivocada de lo que es el lenguaje cinematográfico. A mí mucha gente me dice, tu lenguaje es muy cinematográfico. Me parece un gran error.
no tiene nada de cinematográfico, porque el lenguaje Otra cosa cinematográfico que tú es mucho poder de con la imagen. generación de las imágenes visuales. Eso sí, que es pero a lo distinto. mejor porque yo a la hora de escribir situaciones las visualizo mentalmente y probablemente eso queda ahí, pero mi lenguaje, por lo menos lo que pretendo, es que sea eminentemente literario. Otra cosa es que pueda dar lugar a que el lector lo vea, lo visualice del mismo modo que yo lo he visualizado o a su modo, o que sean origen para ser adaptados a otra cosa. Y lo que tú preguntas, si alguna de las posteriores, es algo que jamás me planteo. No pienso en eso nunca, no. Bastante trabajo tengo para hacer la novela, como que estar pensando, ¿y esto cómo sería? Pues entonces, pues me metería a guionista de cine. No, yo no, tú has dicho, soy un gran amante del cine y un gran amante de la literatura. Yo diría que doblemente amante de la literatura por encima del cine. Para mí el cine no es superior al lenguaje literario. El literario para mí es superior, aunque vivimos en el mundo de las imágenes, porque yo creo, y estaré equivocado, que el origen de la civilización humana es la palabra. Y la capacidad de abstracción y de inteligencia que tiene la palabra no la tiene una imagen, que es algo mucho más primario. Y por tanto me interesa más el lenguaje escrito que el otro. Y para concretar lo tuyo, hay alguna productora interesada en alguna otra cosa, pero yo en todo momento he dicho que yo no quiero hacer la mili otra vez. Estás hablando, sí, Antonio. Por alusiones. Sobre esta temática, como decía Alcántara, de alusiones también se vive. Sin ámbito de ofender. No, que los que me conocéis me habréis oído más de una vez hablar sobre estos temas, y siempre empiezo contando el chiste de las dos cabras que estaban en Hollywood comiéndose una película. Se estaban comiendo un rollo de película, el celuloide, y cuando termina una le dice a la otra, ¿te gustó? Y dice, me gustó mucho más el libro. ¿Qué es lo que...? No, pero en este chiste hay una reflexión. O sea, cuando nosotros estamos leyendo cualquier historia, cualquier novela, estamos produciendo una película en nuestra cabeza. Y eso hace que muchas veces cuando vemos por mucho que nos haya gustado el libro, lo vemos en pantalla y dice, este no es mi libro. Choca porque es la visión de un director, de un guionista que han adaptado, etcétera, etcétera. Dicho esto, Antonio de vez en cuando, y para mí eso es un valor, cuando llega al cine o cuando tiene una obra de encargo, es muy disciplinado y asume los objetivos o las premisas que le pone director, productor, etcétera, etcétera, o a veces editores también, ¿no? Entonces eso lo convierte no ya en un gran escritor, que lo es, sino un gran escritor de oficio, que escribe lo mismo si... Bueno, lo de La fuga del tiempo que antes nombraba era un encargo. Eso no tenía nada que ver con, digamos, con lo que él ya estaba escribiendo, con su obra, ni nada. Y se pone y lo hace. Y lo mismo... Iba a decir una barbaridad, pero no, me voy a callar. No sé. Que iba a decir, lo mismo te escribe un libro de cocina, si se lo encarga. Sería para no comer. Estoy exagerando. Ya. 50 recetas para pasar hambre. Para hacer régimen. Tendría mucho éxito para la gente que quiere adelgazar. Perder peso. Ahora que has dicho... Soler, hablando de comida, Soler cuenta la albóndiga y las patatas igual que yo. Tú también, Tiene ¿no? que haber una proporción en el plato. Yo creo que eso es una cosa de época. Porque es verdad que yo lo he Hombre, contado pero y ya la gente pero joven no somos lo de la hace. generación que hemos pasado hambre. No, pero sí somos hijos de los que han pasado hambre y han contado. Del mismo modo que nosotros pasamos hambre y fuimos, lo de los niños de Biafra estaba todos los días a la hora de la comida. No, pero no es contar, es simplemente la proporción que hay entre la albóndiga y las patatas fritas. No, pero yo creo que es manía. Yo creo que es una manía. Por ejemplo, Los tops, vamos a acabar hablando al final de churros y de... que
No, pero a lo mejor tiene que ver con la disciplina y con todo esto que yo estoy de acuerdo con Antonio. Y yo soy un defensor de las obras de encargo. La Capilla Sixtina es una obra de encargo, ¿no? Claro. O las Meninas. Pero no, yo creo que tiene que ver con las manías, porque tú eres otro maniático como yo, él es más maniático que yo. Y, por ejemplo, a mí que nunca me ha gustado comer, yo recuerdo cuando mi madre ponía, por ejemplo, alubias, y yo miraba el plato y decía 102. Calculaba cuántas alubias había. Entonces, 5 por cucharada, y era así. Y al final conseguí equivocarme por 1, por 2, sabía 98 alubias, 36 garbanzos. O sea, un poco mejor que te dediques a escribir. Ese superpoder, ¿no? Una adaptación que intentamos de, lo diré, Los héroes de la frontera. Los héroes de la frontera, él la tituló en el, para el guión, 20.000 olas por día. Y yo digo, ¿de dónde sale ese número? Dice, pues me he ido a la playa, me he sentado, he contado 5 minutos y he multiplicado. Dios los cría y ellos se juntan. Oye, quería preguntarte en eso. Hay una labor, evidentemente, que se le supone a todos los escritores, pero no todos lo hacen, no todos tienen la capacidad de hacerlo con tanta precisión, que es la labor de documentación. Aquí tienes 2 cosas. Uno, es estudiante de medicina, con lo cual todo ese elemento, esa incorporación del lenguaje, esa mirada del tío que prácticamente está llevando cada clase que lleva de histología, de anatomía, a su visión de los seres humanos. Y otra es, cuando tú antes me has dicho al principio, dices, sociópata no es. Es decir, aquí está muy claro que hay construida una personalidad y que además no me cabe ninguna duda que si te vinieran ahora 4 psicólogos a decirte, pero es tal y tal, tú tienes clarísimamente muy asumido cuáles, digamos, que son las patologías de tener algunas que tiene este personaje. No, en absoluto, no, que va. No, hombre, pero es como si me dices que es bombero. Te digo que no es bombero y no he hecho estudios de apagar fuego. Porque, vamos, no se sube a una azotea y dispara a todo el que pasa indiscriminadamente, ni sale con un cuchillo a apuñalar a la gente. No, me parece que no es un sociópata. Lo que es, pues he tenido entrevistas en alguna radio y que ha habido psicólogos que han leído la novela y cada uno ha dicho lo que le ha parecido y tal. Y la documentación es leve en este caso. Yo he tenido libros de documentación grande, por ejemplo, Apóstoles y Asesinos. Me llevó años, no es que estuviera años haciendo eso, pero mientras escribía la novela que estaba escribiendo ya estaba leyendo mucho sobre anarquismo, la historia de la UGT, la historia de la CNT, en fin, cosas que luego no aparecen en el libro, pero que me dan la seguridad para moverme con libertad por todo ese mundo. Pero aquí no, aquí ha sido muy leve. Me acuerdo, me metí a ver cuáles son las asignaturas que se estudian en medicina, un poco ahondar en tejidos y tal, para hacer descripciones y utilizarlas a modo de metáfora del personaje, un poco de eso, pero suave, vamos. Hay una cosa que tú hablabas y casi sobre la marcha, del subconsciente. Es una novela que a medida que va avanzando vamos viendo cómo el protagonista, el narrador, va teniendo sueños, va teniendo cada vez más ese mundo onírico, que además los coloca, lo ves y tú como lector dices, vente un poquito al diván, muchacho, o sea, échale una pensada. Él lo coloca por aparte de esos sueños, son a lo mejor traslaciones de sueños que tú hayas podido tener en un momento determinado, o están todos inventados. Todos son inventados. Ficción. Pero es que recoge perfectamente, digamos, esa especie de lenguaje onírico con símbolo debajo, diciendo, mírate esto, ¿no? Sí, pero bueno, forma parte de la construcción del personaje también. De todo modo, es un personaje que vive como aislado del resto del mundo. Es como si hubiera una mampara de vidrio y detrás estuvieran todos los demás. No llega a conectar bien con el mundo, ni con el más inmediato. Con su madre desconfía
con algún amigo parece que sí, con el Benito pero al final tampoco le hace demasiado caso, ¿no? Y con la novia también hay como una distancia con el mundo. Y eso hace que toda la novela esté envuelta un poco en ese aire onírico, sí, de que cada día parece que vuelve a despertarse o vuelve a entrar otra vez en el mismo sueño, ¿no? Eso está ahí flotando, pero yo creo que es por esa mirada tan subjetiva, tan obsesiva de la realidad, que el resto de los personajes parece que no la tienen, seguramente porque no entramos en los diarios, por llamarlo de alguna manera, del resto de personajes, pero sí en el suyo, y por eso también elegí la fórmula del diario, para que el lector y yo mismo como escritor pudiera entrar en lo más profundo del personaje, para que él fuera el dios y el vasallo y la corte de la novela, el coro, el protagonista, todo. Salvo ese momento donde, como has dicho, te iba a preguntar, pero has dicho, bueno, ese personaje sí puede estar inspirado de alguna manera en ti mismo, que es su amigo Miguel. Él saca y reproduce tal cual las cuartillas de una carta que le mandó en su día. A mí me asombró esa carta precisamente porque se nota que es la carta de un escritor que está jugando con el hecho de ser escritor, con todos los tropos cuando uno descubre que tiene materia en las manos, y además sirve para convertirse en una cosa completamente distinta con respecto al lenguaje. Eso le da una luz desde dentro a todo el resto de la novela, porque de pronto dice, vale, hay otras voces. Y los comentarios de las fotos. Y los comentarios de las fotos, todo ese tipo de historias. Pues eso son unas cartas que yo escribí con esa edad más o menos a una amiga y un amigo que vivían en Madrid. Y cuando iba a empezar a escribir la novela, esta amiga me dijo, mira lo que he encontrado, son cartas del año 80 o así, y me las mandó. Y entonces dije, pues las voy a meter aquí. Así como para mandarte algo. Vamos. Sí, pero son... A la novela va. Son unas cartas que yo que mismo escribí. Reales, Sí, claro, sí, claro. Claro. Me acuerdo esa del bidet y que no tienes vida, todo con B, porque están poniéndote un bidet, porque no sé cuánto. Es porque tardaron en escribirme. Y la respuesta fue, es que hemos estado muy ocupados porque no sé qué, ha habido obra en el cuarto de baño. Y dije, sí, pues toma. Hay una cosa que a mí, como te lo iba a preguntar antes, pero vamos allí. Te dije cuando la presentación en el CAL, el alivio personal que me suponía, claro, yo tengo que presentar ahora casi constantemente libros y eso quiero que ustedes se pongan en mi lugar. Cuando una cosa, por mucho placer que te preocupes, se convierte en un trabajo todos los días, a veces... porque no todos los libros te producen el mismo placer. Esa es una de las cosas. Y una de las cosas es que ahora mismo se publican más libros probablemente que nunca. Por ahí, sí. Y sí, gracias, Tisca, por eso. Y hay tal cantidad de cosas que dices, pero te lo podías haber ahorrado. ¿No tienes la sensación, Antonio, ahora que tú hablabas, creo como tú dices, que la literatura es superior al cine en general? Eso sí. Pero claro, ahora mismo hay tantos libros que dice, bueno, estos libros no se contabilizan como literatura. Hay un fenómeno extraño ahora, porque yo soy de los que creo que aprender a escribir, expresarse escribiendo, es una terapia magnífica que todo el mundo debe hacer. De hecho, el autor de esta novela no es un buen novelista como tal. Lo que pasa es que tiene esa energía, que eso, ahí es donde me parece el prodigio de esta novela, ¿no? ¿Qué haríamos? Porque creo que cada vez se lee menos y se publica más. No tengo ni idea. O se leen cosas que no alimentan, o no sé por qué, no sé qué. Sí, bueno, pero lo que ocurre es que los que leíamos cuando éramos jóvenes y adolescentes y todo esto,
miramos atrás y decíamos, ahora los chicos no leen y no sé cuánto y tal, porque nosotros leíamos. Yo me recuerdo en parte del bachiller, lo hice en el Colegio Los Olivos, que bueno, pues parece que era para gente bien, y en la clase éramos 2 los que leíamos. Yo estuve 5 o 6 años allí y éramos 2 los que nos cambiábamos libros. Luego estuve 2 o 3 años en un instituto y éramos 2 o 3. Es decir, que los que leíamos era una minoría, pero aplastante. Y en algunos casos, pues mejor que te callabas porque decía, este es un raro, está con los libros y no sé cuánto y tal. Y se publica muchísimo, más que antes. Antes hablaba del túnel. Yo recuerdo ir a esta librería o a la librería de Pepe Negrete en su momento y tal, y los libros que había en el escaparate, había 2 o 3 que no habían leído, los demás lo habían leído. Claro. Podía estar al día más o menos, claro, de lo que... Pero ahora es imposible. Y ese mundo ha cambiado. Los grandes grupos editoriales, donde hay bastante confusión en una misma colección, no ya digo en una misma editorial, en una misma colección te puedes encontrar obras con aspiraciones literarias y otras puramente de distracción o comerciales, ¿no? Pero cuando los grandes grupos, y yo he estado muchos años con ellos, han tirado por un determinado camino, han dado lugar a que aparezcan otro tipo de editoriales más minoritarias, pero que han cubierto las necesidades de un público más exigente, más lector. Y no sé, pues, Galaxia, Periférica, Impedimenta, en fin, Acantilado, en su momento Anagrama, aunque ya pues Anagrama es otra cosa, todo eso ha cambiado. Y aquí os lo podrán decir en esta librería, pero iba a decir la sensación, no es la sensación, los números de unos años para acá es que cada vez se venden más libros, que cada vez hay más lectores. Sí, las editoriales están subiendo la producción, no ya de títulos, sino de venta. Es decir, están vendiendo bastantes más libros que antes, que hace 8 años. La pandemia al principio pareció que era el fin y un cataclismo de mucha gente. Recuerdo, por ejemplo, la librería, una librería estupenda que hay en Salamanca, y cuando cumplían 5 años se decretó el confinamiento. Y me acuerdo, los dueños me dijeron, han sido 5 años maravillosos, echamos la persiana y dijeron, pues esto se ha acabado. Con las editoriales que no sabían que iba a ocurrir, pidiendo los préstamos estos ICO, todo el mundo así. Cuando volví a la editorial, a la librería, habían comprado el local de al lado también. Se han multiplicado. Es una librería de literatura que entras y te dan ganas de llevarte un carrillo todo lo que tiene. Es decir, que eso ha aumentado. Lo que ocurre es que también hay mucha confusión con premios un poco escandalosos y tal. Que, por ejemplo, el otro día me decía a un buen lector muy indignado de lo del premio Planeta por la señora esta y tal. Sí, y a mí me parece maravilloso. Aparte de que Planeta ha hecho una labor, lo mismo que en su día hizo Círculo de Lectores, de meter libros en casa donde no había libros, pero digo, el hecho de que le den un premio que es 1 millón de euros, que me parece un poco inmoral, a un libro que a todas luces no tiene el más mínimo rigor literario, ni ambición, ni calidad, ni nada, porque diferencian claramente lo que es una cosa y lo que es otra. A mí lo que me molesta muchas veces es la confusión, ¿no? Lo que se decía, que piensen que aquí hay calidad cuando te están estafando. No, aquí quien se quiera distraer y quiera entretenerse o ver cómo hace la comidita una señora mientras piensa en
marido que está en el banco y que a lo mejor la engaña o lo que sea, pues ahí tiene, en vez de ver una telenovela, pues está ejercitando la cabeza un poco. Y está bien que vayan por ese camino, pero y que que esté la muy literatura claro vaya por otro. Que es telenovela y que es serie Sí. HBO, digamos, Sí. en cuanto a calidad. Ese es el problema. Me gustaría que alguien, antes de despedirnos, dijera, opinara. ¿Quién ha leído el libro, por Dios? Venga, Toñi. Pequeñita. Me he leído el libro, me ha gustado, me ha parecido interesante. Considero que tiene como un cierto minimalismo, ¿no? en cuanto a el ambiente. Y he visto imágenes que yo estaba leyendo el libro y estaba pensando, digo, uy, desde aquí se pueden hacer una peli o algo, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante en el libro, porque la violencia evidente que creo que hay en el libro, ya no quiero hacer spoiler, pero el desenlace del libro más o menos lo imaginaba, y eso no me ha sorprendido tanto, pero había una parte de violencia no tan evidente, que es la que él tiene con respecto a la madre, el poco valor que le da a la madre cuando entiendo que no debe ser así, y eso, por ejemplo, pues me ha llamado la atención. Me hubiera gustado más que comentarais sobre la figura de la madre, cómo te ha inspirado o qué recursos has tenido. Y en segundo lugar, con respecto a el otro tema que habéis tratado de la literatura y de... yo antes leía esos libros, ¿no? De entretenimiento, y de un tiempo pues empecé a leer otro tipo de lectura. Me gustaría que en las librerías se ordenaran por editorial, porque es que es muy difícil muchas veces encontrar buenos libros. Creo que iremos un poco más cerca. Vamos, Bueno, voy a cortar esto que tú has dicho y se lo voy a poner a los responsables de la librería. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque creo que el caos no ayuda a la gente. Y además hay algo que yo creo, y también un poco la voluntad de este lugar de encuentro. Las librerías, en un principio, cuando tú hablabas antes de Pepe Negrete, de esta misma librería con su Paco Puche, con Pepito, con toda la gente que aquí han estado, Denis, Juan Cepa, en Librería Ibérica, actuaban un poco también como prescriptores, como guías. Primero porque eso que sucedía, que podía seguir más o menos las novedades. Bueno, Denis era un poco como mostrador, Bueno, como ir a comprar salchichón, ¿no? Denis tenía otra relación, ¿no? Pero sí es verdad que sucedía esto, y eso quizás se ha perdido un poco, porque ahora lo lees todo en internet o en otros espacios, y las librerías casi que se han quedado como el sitio donde voy a ver dónde están los libros y me los llevo. Y yo creo que hay que recuperar un poco yo no estoy de esa acuerdo reunión, con eso, ¿no? Héctor. Yo creo que las librerías de un tiempo a esta parte, como tú estás haciendo aquí... Bueno, y Luce, y Rayuela, y todas. Bueno, pues por Que eso... que estamos intentando recuperar esa parte. Eso es, yo sí. creo que de un tiempo a esta parte, pero por toda España, ¿eh? Sí, sí. Y se han dado cuenta de que no pueden ser Denis. Exactamente. ¿Qué quiere usted? Deme aquello que no sé qué. Ni la ENAC que no tampoco, podías claro. entrar Claro. al mostrador, porque había un mostrador que te separaba de los libros. Yo creo que están ahí haciendo un trabajo muy interesante en ese sentido, que la librería no es ya solo un lugar donde se despachan libros, sino donde se habla de los libros, donde se hacen actos culturales, donde, en fin, yo creo que eso ha cambiado mucho. Y sobre lo que ella decía, bueno, la figura de la madre, pues vuelvo a lo mismo. Yo no sé si eso es violencia. Para mí no es... No entiendo la violencia como eso, o es un nuevo concepto de la palabra, pero claro, estamos en un tiempo que los significados de las palabras se están ahormando a que expresen otra cosa. Violencia es violencia. Por mucho que ahora digan, no, es de baja intensidad. Bueno, de baja intensidad es si yo hago esto, estoy generando tensión en el público y estoy generando violencia. Creo que eso está en el límite, no sé, ni me importa tampoco demasiado, pero yo creo que está en el límite de lo políticamente correcto, de que va a un lado y a otro. Y a mí lo políticamente correcto me parece no solo que no es progresista, sino que me parece que es retrógrado, porque está mudando el significado de las palabras, no nos vamos a poder entender. Entonces cuando
Cuando queramos expresar violencia, ¿qué tenemos que decir? ¿Cómo llamamos al acto violento? Es que la violencia no es solamente física. Hay una violencia psicológica y además puede ser pasiva. Ya por eso es una agresividad pasiva. No es tiene otro por tema. qué. Eso es agresividad, pero no violencia. Un acto violento de toda la vida se ha entendido como un acto físico. Un acto violento es un acto físico. Que ahora lo queramos llamar de otro modo, bueno, nos adaptamos a eso. Bueno, tendríamos que ver exactamente la definición, pero desde luego para mí la violencia no es solamente física. Ya, bueno, pues eso ha armado el diccionario como colectivamente se está haciendo. Perdona, existe, como todos sabemos, que las palabras van cambiando, van añadiendo rasgos significativos a lo largo del tiempo, eso lo sabemos todos. Entonces, yo creo que esa palabra, que evidentemente lo que tú decías es verdad, la gente en nuestra época no decía que un acto violento es un acto violento. Pero con los cambios sociales, que también son cambios ideológicos y demás que se están llevando a cabo, pues se llevan a cabo a través de las palabras. Y tenemos mucho cuidado, y nosotros, sobre todo la gente, yo me acuerdo del instituto, con mucho cuidadito, porque los niños y compañeros míos con los que hemos tenido, incluso he tenido discusiones, ¿no? Pero eso, dice, no, es que las palabras sirven a la idea, y eso es verdad. Por supuesto. Claro, sirven a la pero idea, eso no, y entonces, pero disculpa un segundo, cuando tú vas haciendo lo que hace el personaje, ¿no? Para hablar del libro, el personaje, de esa manera, él no es violento hacia la madre, evidentemente que no, o sea, no es una violencia, pero es, vamos a poner sinónimo parcial, maltrato psicológico, tampoco, no sé. Tampoco sí, pasa en su cabeza. Como madre Bueno, me sentiría un poquito maltratada. Puede ser. Si mi hijo pero estamos hablando de que no es violento con la madre. No es violento, pero es desagradable. Es mala educación, posiblemente, sí. Bueno. Se lleva razón, que no son sinónimos perfectos, pero palabras que se aproximan. Fíjate, por ejemplo, Sí. personajes como el marido de la vecina, no sé si ha llegado ahí, que hay un momento que él se queda sin las llaves. Pero y- es cómico, ¿no? ¿Eh? Es cómico. Es cómico completamente, pero claramente nota que ese personaje que te está violentando con su lenguaje y con su manera de referirse a los demás, de pronto cuando llega allí, en un diálogo que él recoge con un tipo que está borracho, que está en cuanto, que lo trata, él mismo está percibiendo directamente, realmente, digamos, eso que tú estás llamando una actitud violenta. Los demás no olvidemos que estamos leyendo un diario de un señor que lo escribe en su cabeza y que después lo más que hace es no responder o ponerse tonto. Se ha caído la novela. Se nos cae. Es violento. Esta novela esto es violento. Yo es que no me quisiera ya fuera de la violencia, todo esto, ¿sabes? Una No, cosa yo que quería solo una cuestión sobre eso, que entonces habrá que inventar una palabra para la violencia. Y ya le hará... Claro, porque si Casi significa siempre una cosa y las otra... palabras aunque tú, fíjate, tú haces siempre o con mucha frecuencia, pones palabras que te he dicho antes, ¿no? Frases nominales, que ya las palabras en sí mismas tienen muchas evocaciones, pero bueno, las palabras en sus contextos se aclaran el significado que tienen, que también es verdad. Bueno, perdonad, pero es que esto es una cosilla que me interesaba también. Yo siempre en tus novelas percibo mucho lirismo. Como ha empezado diciendo, lo de el que te preguntó que tú no escribes poesía, vale, pero eres muy lírico en esto, ¿no? En la novela. ¿Y eso intencionadamente o porque te sale? Me sale... Sí, no... Tiene un movimiento pineano. Claro. Y le sale La circulación Porque de pronto poética. hay como una acción fuerte y tal, te va contando y hace plaf, y es como la poesía, ¿no? Cae en la cuenta. Y te pone ahí una frase que dice, oh, qué bonito. No sé, qué bonito, no, qué lírico. Porque puede ser la lírica, puede ser algo bueno o feo, ¿no? Sí, pero no, me sale por quizá concepción de lo que para mí es la literatura, que fundamentalmente es el lenguaje. Y hay novelistas muy interesantes que no tienen en cuenta el lenguaje, van a contar una cosa y se olvidan de cómo la cuentan y le da igual si el teniente le pica la frente y va subiendo la pendiente, sin problema. Pero a mí sí me preocupa la
la musicalidad interna, incluso para contar cosas desagradables o lo que sea. Y lo que sí intento muchas veces es controlar eso, modularlo y cortarlo. Y en este caso más todavía, porque el personaje que está escribiendo esto no es un escritor. De ahí también que lo haya convertido en lector para justificar que tenga cierta habilidad expresiva por escrito. Que no es un chico que meramente lee sus apuntes o va a clase, sino que bueno, tiene contacto con la literatura de alguna forma. Preguntas. ¿Alguien? ¿Dudas? Fernando Arca, ¿qué has leído? ¿Que lo has leído? Dinos algo, cuéntanos. Pásale a Fernando, venga. Que Fernando es... Como en clase. Está como en clase. No, tú. Como en clase. Muy atento. No, hombre. No sé, a mí me parece un libro, no sé qué te parecerá a ti, Antonio, me parece un libro muy feminista. Yo diría que sí, pero tampoco era la intención, pero yo creo que sí. Porque refleja muchas actitudes machistas que ya digo que no corresponden solo a un maltratador ni nada de eso, sino que son cosas que han estado flotando en la mente de muchos hombres y que deberían tratar de controlar. Son como restos de un mundo pasado que está todavía muy presente. En ese sentido yo diría que el protagonista está más anclado en el pasado y la novia ya tiene otro aire y otra concepción de lo que es la relación de parejas y todo eso, y son como dos mundos que también en eso chocan, lo que antes hablábamos del sexo, pero no solo el sexo, sino la libertad para hacer lo que ella estime conveniente con su tiempo, con su ropa o con lo que le dé la gana, ¿no? Y que no tenga que estar sometida al corsé que le ha sometido. Eso en el CAL se dijo el día aquel al que te has referido tú antes, algo que me pareció muy interesante, de una persona que ha estado trabajando mucho con asuntos de este tipo y desde el Instituto de la Mujer, y decía que muchos hombres buscan una mujer que ya no existe y muchas mujeres buscan un hombre que todavía no existe, ¿no? Y algo de esto también hay aquí. Sí. Parece gran reflexión. ¿Más preguntas? Es que como ya ha quedado así para terminarlo, yo creo que está perfecto. Bueno, pues esperando que los hombres podamos poco a poco evolucionar y convertirnos, no sé, porque también ahora alguien te diría hombres, mujeres a hombres, hombres a binarios, a polimorfos y de todo eso, que yo ya no me he enterado. Ya no sigo la cuenta. No, pero también sobre lo que hablábamos antes de violencia y tal, no quiero volver sobre eso, pero quien se expresa del modo que yo lo he hecho, y esto me parece ciertamente peligroso, rápidamente te ponen la etiqueta de retrógrado, ¿no? Yo tengo una concepción del lenguaje y no creo que eso tenga que ver con pensamientos políticos, ni sociales, ni nada de esto, ¿no? Es atenerme a la expresión de palabras que normalmente han tenido un significado y que además dejarían huérfana a otras acciones, por lo que decía antes. ¿Cómo nos referimos entonces a un acto de los que antes se llamaban violencia? Habrá que inventar una palabra para alguien que le da un puñetazo a alguien. ¿No? No es un violento, porque el violento es el que le está diciendo que se abroche el botón. Exactamente. Y si no nos convertimos en una policía del lenguaje, y al final eso va en detrimento. Una cosa es reflexionar y entender que detrás de las palabras que producen los demás, la empatía, y otra cosa, y este libro es sobre eso, precisamente, y otra cosa es convertirnos en policías del lenguaje hasta el punto de... que de aquí para acá es multa, de aquí para acá, porque entonces la imaginación se va a la mierda. Y sobre todo tomar eso como algo progresista. Claro. Has hablado tú del árbol de la ciencia, otra de las novelas recurrentes a las que él
es El enano, que es una novela maravillosa de Parla Hervist. Le pregunté a un sueco si se pronunciaba así. Y ahora, ¿cómo se titularía? El enano no, no, la persona, el bajito, claro. tampoco, el que no es muy alto. Sí, entonces, la verdad es que es un poco, eso no me parece de ser muy progresista, que no se puede decir que una persona es enana, porque cuando se invente otra cosa, es decir, el residual, o lo que se quiera, el residual no, porque también es peyorativo, el H, pues el H significará enano. Y al final es enano. ¿Y qué le vamos a hacer? Efectivamente. Bueno, mientras todavía somos de una generación que sabemos lo que son los enanos, y los que mejor lo saben son los enanos, que siempre se dijeron así mismo enanos. Por cierto, tú siempre que puedes meter un enano, porque siempre te han gustado. Era cuando joven. Eso era cuando joven. Nada, recordaros que el sábado tenemos aquí a Fernando Méndez Leite, al director de la Academia del Presidente de la Academia de Cine Español, con su primera novela, que recoge, eso será muy interesante si vieron ustedes esa película, recogen a un personaje de su única película largo, que El hombre de moda. Pedro Liniers, que era el hombre de moda. Directamente, la vi anoche, y es curioso, es curioso decir, uy, ¿cómo veíamos entonces ese personaje? Profesor de literatura. Un profesor de literatura que se acostaba con todas las que aparecen, todas las mujeres que aparecen, alumnas y tal. Él como sin quererlo, porque venían a ella. Es curiosísima ver esa película hoy, que en su día fue interpretada de una manera muy progresista, en cómo la veríamos en este momento, en esto que estábamos hablando de la evolución de la ideología. Nada más, os doy las gracias, os recuerdo, los que no hayan comprado un libro, comprad un libro, por favor, Marguito, dame algo, y por favor, un aplauso fortísimo a Antonio Soler. Gracias por venir, Antonio, gracias a vosotros, gracias. Sí.